clínico. ¿Quién quiere comentar algo del caso clínico número 2? Estaba interesante, ¿Verdad? Así como se los presento, así se ve en la clínica, ya viendo al paciente como tal y cómo va uno abordándolo, ¿sí? Que va encontrando uno conforme va uno haciendo el protocolo diagnóstico y finalmente pues el tratamiento, ¿no? que se instaura para poder dependiendo de la etapa de evolución del padecimiento, pues es el tipo de tratamiento. Recuerden que como son enfermedades crónicas, todas las alergias, hay que identificar exactamente en qué estado de control o de severidad está el paciente para poder implementar un tratamiento. Importante en la rinitis alérgica que se va adecuando el tratamiento conforme el paciente va cambiando su estatus. Obviamente lo ideal es que sea hacia la mejoría, ¿no? Pero habrá situaciones en las que no sea así y entonces tendremos que complementar el tratamiento en caso de que el paciente no evoluciona como lo tenemos planeado. Creo que nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Vimos cuadro clínico de rinitis. Sí, doctor. Pregunta. Nos quedamos hasta el tratamiento. Y vamos a empezar con el tratamiento. Correcto. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver el tratamiento. Acá, ¿verdad? Sí, doctor. Después de que terminemos tratamiento, vamos a revisar antihistamínicos. Es un tema también muy importante. ¿Sí? Sí, Tío, una duda. Dime. Para contestar la parte de tratamiento del caso clínico 2, Sí. revisé la guía de práctica clínica, pero quería preguntarle, ¿todavía se puede tomar todavía el manejo que da la guía de práctica clínica o ya está muy desactualizado eso? No, de hecho siempre van a ser la base para normar el tratamiento, mientras no salga un reemplazo de la guía, una actualización, la guía de práctica clínica para las instituciones es la que se debe llevar. Obviamente, ustedes pueden mejorar esa guía de práctica clínica, información que tengan de la actualización de tratamientos, pero sí, efectivamente, es más, cuando ustedes tienen algún paciente, ya no estemos hablando de alergias, sino estemos hablando de cualquier otro padecimiento, una de las cosas que tienen ustedes que anotar en el expediente clínico, si van a abordar a un paciente por decir que tenga neumonía, tienen que justificar su tratamiento de abordaje en el expediente clínico hospitalario con la referencia que es la guía de práctica clínica para el manejo de las neumonías en la infancia, por ejemplo. ¿Sí? Sí, es útil obviamente, pero bueno, es muy general. Si te fijas, el tratamiento es como muy general y no te explica algunos detalles importantes que hay que considerar. Entonces, vienes funcionando como una base, ¿no? Para el tratamiento, a partir de ese lineamiento que te marca la guía de práctica clínica y no nada más en el tratamiento, sino en el abordaje, en el diagnóstico. Tú puedes complementarlo con adecuando esa guía a las condiciones del paciente. Porque recuerda que los pacientes muchas veces vienen complejos, vienen con comorbilidades y más en rinitis alérgica. Entonces sí tienes que tomar en cuenta la guía, pero obviamente tienes que tu tratamiento ampliarlo un poquito dependiendo del tipo de limitante que pudiera tener el paciente en ese momento. Pero sí es útil. ¿Tú le pusiste ahí la guía de práctica clínica en tratamiento como base? Sí, doctor. Como tal, los fármacos que utiliza, por ejemplo, algo que me generó duda es que no te da tiempo en cuanto a, por ejemplo, la aplicación de esteroide nasal. Sí. La guía no te dice durante cuánto tiempo se puede o se debería aplicar, solo te dice, pues de esteroide nasal tenemos estas opciones.
Sí, y las dosis, pero no te dice, por ejemplo, eso. exactamente, sí. Esas son las limitantes de la guía de práctica clínica. Entonces ya dependiendo si es un infante, si es un adulto, ¿sí? Del el tipo de inflamación que tenga, eh, el grado de obstrucción, es como tú puedes modificar tu tratamiento y bueno, ya de acuerdo a eso, pues ya te vas tú a la bibliografía actualizada en donde se hacen estudios comparativos, dobles ciegos, controlados con placebos, ¿sí? En donde te indican que el tratamiento, por ejemplo, para una rinitis persistente, moderada, severa, deberá de ser con corticoide tópico nasal por 2 meses, ¿no? Entonces, checas tú esa observación que se está publicando en el artículo, ves qué nivel de evidencia tiene este artículo en relación a lo que se ha publicado y de esta manera tú puedes justificar una modificación en tiempo al tratamiento con corticoide. Sí, pues todo en general la medicina implica eso, que estés en continua actualización. Ustedes van a salir como médicos generales y obviamente las bases, pero pues todo el tiempo van a seguir aprendiendo día a día a través de la revisión de la literatura, de las actualizaciones que van teniendo, pero también a través pues, de las experiencias que van teniendo con sus pacientes. Entonces, pues ya se metieron en esto y hay que echarle ganas. Realmente la profesión es muy agradable, te da muchas satisfacciones, pero sí requiere pues que des mucho de ti, ¿verdad? Habrá situaciones cuando estén en el internado, ustedes que les toque guardia en la noche del 24 de diciembre, a lo mejor va a ser la primera noche, si es que tuvieron la ventaja ustedes de todavía a este momento de sus estudios estar con su familia. Habrá algunos de ustedes que ya desde que entraron a medicina dejaron a la familia, pero todavía el 24 tratan de estar con ellos porque pues, hay vacaciones y esa noche no se la pueden perder. En el internado y en el servicio y no más en la residencia, pues si les toca guardia, pues ni modo, ¿verdad? Sí implica muchos sacrificios en todos los sentidos. Ok, entonces vamos a empezar con tratamiento de rinitis. Y recuerden que yo les dije que el tratamiento eran 4 elementos fundamentales. El control ambiente, del medio ambiente, fundamental, sabiendo a qué cosa es alérgico el paciente, mejorar obviamente la exposición a este alergeno, darlo, los factores ambientales, tanto de irritativos, atmosféricos, como el de dieta y todos esos elementos que pudieran influir en la evolución de la enfermedad. Incluso, yo subrayo, medicamentos. Ahorita que veamos el tratamiento, van a ver que hay múltiples fármacos para el tratamiento de la rinitis. A veces no se tiene el concepto de que la rinitis tiene distintos niveles de severidad y por lo tanto tú vas a dar tratamiento dependiendo del nivel que tenga el paciente en la consulta, cuando lo estás valorando. Y tú esperas que a cabo de un tiempo, en lo que por decir 2 meses, que nuevamente le vas a dar otra cita, vas a evaluar si el paciente sigue igual, si mejoró o está peor. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el tratamiento es dinámico y continuamente hay que ajustar los tratamientos, retirando o adicionando algún fármaco, incluso modificando la dosis. Entonces, pero esto se tiene que hacer con mucha racionalidad. A veces, cuando no se conoce bien al paciente o no se conoce bien la enfermedad, te llega un paciente y sabes que el paciente va a mejorar dándole a lo mejor un antileucotrieno, un corticoide nasal, un antihistamínico, pues entonces le das ese medicamento, pero ¿qué paciente realmente no requiere esos 3 medicamentos? Sino de acuerdo a una buena evaluación clínica, tú puedas obtener los mismos resultados que si le das el bomba exclusivamente con
antileucotrieno por el tiempo, por 2 meses, y un antihistamínico por razón necesaria en caso de síntomas. O sea, el tratamiento medicamentoso o farmacológico debe ser racional y adecuado al estatus del paciente en cuanto a la intensidad de su enfermedad. El otro es el conocimiento que tenga el paciente de su enfermedad, ¿verdad? Entre más conocimiento tenga de la enfermedad él y la familia, obviamente va a haber mejor apego al tratamiento. Y finalmente los casos en que se justifica la inmunoterapia alergeno específica para poder hiposensibilizar al paciente, disminuir esa carga elevada de anticuerpos IgG contra el alergeno. Entonces, recordar esos 4 puntos importantes, no perderlos en el tratamiento. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, aquí tenemos varios pasos, por ejemplo, el uso racional de medicamentos, evitar los irritantes, evitar el alergeno, la inmunoterapia. El diagnóstico, ustedes pueden hacerlo e incluso pueden, sin ser alergólogos, solicitar unos paneles de anticuerpos IgG específicos contra los 35 alergenos más comunes que puedan estar afectando al paciente respiratorios, pólenes, ácaros, mascotas, etc. ¿Sí? Ya si el paciente, ya con ese dato, reporte, la historia clínica, el reporte de la IgG específica, el tratamiento que ustedes le van a dar como médicos de primer contacto, pues va a hacer que ustedes tengan una idea más clara, incluso las medidas higiénico-dietéticas y de control ambiental que implementen, pues puede hacer que muchos pacientes con eso mejoren y no haya necesidad de sensibilizarlos y que salieran sensibles a algún alergeno. Ya el tratamiento de inmunoterapia, obviamente, pues ya estará a cargo del médico especialista. ¿Qué pasa con la inmunoterapia alergeno específica o la vacuna de alergia? Recuerden que la idea de este tratamiento a largo plazo, a medio de 3 años, pero puede llegar hasta 5 años, van a modificar la respuesta inmune y van a hacer que el paciente se vuelva tolerante a lo que le está haciendo daño. Consta de 2 etapas. La primera etapa es una etapa de incremento paulatino del extracto alergénico que se le está administrando al paciente hasta alcanzar una dosis de mantenimiento. Por decir, si el paciente tiene alergia a los ácaros del polvo, van ustedes a iniciar su tratamiento con vacuna antialérgica por vía sublingual o cutánea, dependiendo del paciente, que prefiere el paciente, la edad del paciente y sus comorbilidades, y incluso hasta factores como qué tan factible es que se pueda inyectar cada 2 semanas, 2 veces a la semana, o a lo mejor habrá pacientes que pues puedan recibir la vacuna por vía sublingual todos los días y no se les olvide. A lo mejor los niños idealmente tendría que ser sublingual, porque pues evita los piquetes por vía subcutánea, entonces tienen que administrarse todos los días por vía sublingual. Van a adecuar el tipo de inmunoterapia dependiendo de las características y la enfermedad del paciente. Pero ambos tratamientos, la base del tratamiento es un incremento progresivo en los frasquitos que se le van administrando a los pacientes durante los primeros 3 a 4 meses. Esa es la fase de incremento. En esta fase de incremento alcanzamos de diluciones muy, muy altas, por decir 1 a 10,000 pesos volumen, vamos aumentando la concentración 1 a 5,000, 1 a 2,500, 1 a 1,000, ¿sí? 1 a 100. Y con eso alcanzamos una dosis de mantenimiento. Una es diferente, está más concentrada cuando alcanzamos la dosis de mantenimiento que cuando iniciamos el procedimiento hace 4 o 5 meses que iniciamos el tratamiento. Ya con el tratamiento, con una dosis máxima, esa ya no la modificamos, la dejamos por el resto del tratamiento que viene siendo 2 o 3 años, ¿sí? Y con eso alcanzamos propiamente que el paciente vaya sensibilizándose. Pueden ustedes ver, hasta alcanzar una situación de tolerancia. Hablamos que el paciente tiene tolerancia cuando el paciente
de estar sintomático, que viene siendo la línea horizontal abajo roja, que dice alérgico, pasa a un estatus ya de libre de síntomas, que está aquí en la flechita, donde dice que el paciente no es alérgico. ¿Qué quiere decir? Que ya es tolerante, que ya, aunque se exponga al alergeno, ya no va a pasar nada, ya no va a provocar inflamación, ya no va a haber activación de mediadores. Esa es la base fundamental del tratamiento con inmunoterapia alergeno específica. Molecularmente, ¿qué pasa? Tenemos aquí la secuencia en tiempo, desde el incremento del tratamiento y la fase de mantenimiento. Como ustedes pueden ir viendo que los anticuerpos IgE específicos van disminuyendo progresivamente conforme va incrementándose la concentración de la vacuna, y al contrario van aumentando los anticuerpos IgG4 bloqueadores, y estos vienen a sustituir propiamente a los anticuerpos de tipo IgE. Ya en la fase de mantenimiento, ¿qué hacemos? Pues que todas las células inflamatorias empiezan a disminuir de forma menos inflamación porque hay menos IgE. Y por otro lado, vean ustedes cómo el perfil cambia de una respuesta predominantemente TH2 a una respuesta donde no predomine estos linfocitos TH2, sino haya un equilibrio de la respuesta TH1 y TH2. Esto es gracias a la función de los linfocitos T reguladores, que se conocen como linfocitos TH3. Entonces, las células T reguladoras tienen esa función de equilibrar precisamente esa hiperrespuesta que se estaba dando en los pacientes alérgicos a través de la vía de TH2. Y eso equivale a la mejora de los síntomas. Esto es lo que pasa a nivel celular, ¿no? De las células y de las moléculas. Aquí lo podemos ver. A ver, déjenme hacer un poquito más grande la imagen para que pueda observarse mejor. Vamos a quitar aquí el listado. Bien. Vean, si ustedes, estos son los cambios que hace la inmunoterapia alergeno específica. Veamos en la izquierda de su pantalla que tenemos ahí los alergenos que se están administrando por vía sublingual. Eso que dice SIT es la inmunoterapia sublingual. ¿Cómo se administra la inmunoterapia sublingual? Hay varios esquemas, pero habitualmente, a diferencia de la subcutánea, la dosis del alergeno es mucho mayor que en el caso de la dosis que se administra por vía subcutánea. Habitualmente en la sublingual se tiene que estar administrando todos los días estos alérgenos a través de un vial que se administra por vía oral, en este caso sublingual, porque la función básicamente de la inmunoterapia sublingual no es que se degluta como si deglutieran ustedes un jarabe o una tableta, sino la idea es que este extracto alergénico que ustedes colocan bajo de la lengua y que deben dejar mínimo 1 minuto ahí reposando, el tiempo en que se impregnan todas las células dendríticas que se encuentran en la mucosa oral. Al impregnarse estas células dendríticas y reconocer precisamente el alérgeno que se está siendo administrado por vía de la vacuna sublingual, la información de las células dendríticas las llevan al tejido linfoide asociado a mucosas. Ahí vamos a tener células B, células T, ¿verdad? Y que provoca este tratamiento progresivo, ¿sí? Del alergeno, ¿no? Se vaya modificando la respuesta. Si fuera dosis demasiado altas desde un inicio, pues se montaría una respuesta TH2 y generaría obviamente más inflamación. Pero si se va dando de manera paulatina, entonces le dan a ustedes tiempo que las células T reguladoras empiecen a tratar de regular ese desequilibrio que se está dando en la enfermedad alérgica. Pueden ustedes observar con las líneas rojas cómo bloquean prácticamente
las células y los órganos de choque, ¿sí?, que están activados cuando hay alergia. Entonces pueden ver que las células tratadoras utilizan, ¿sí?, un patrón de citocinas que ya habíamos hablado de este patrón de citocinas que es antiinflamatorio. Pueden ustedes ver, por ejemplo, que estas T reguladoras están inhibiendo paulatinamente a las células dendríticas inflamatorias y hace que las células dendríticas heterogénicas aumenten. ¿Gracias a qué? A la acción de la interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta, TGF-beta. Mismo va a actuar a través de estas citocinas, disminuyendo a nivel de la mucosa, la disminución de moco. Van a ver también que hay mucho menos inflamación y subactivación de células, ¿sí?, que por ejemplo, linfocitos T. Van a ver también que disminuyen los linfocitos TH2 efectores. Se inhibe la activación de los TH17 y los TH9, que también son proinflamatorios. Se inhibe la activación de mastocitos, basófilos y eosinófilos. También se inhibe la activación de células B y la producción de anticuerpos de tipo IG. Entonces vean cómo actúan prácticamente estas T reguladoras inactivando a estos tejidos que tienen que ver con la inflamación. ¿Y qué sucede aquí? Lo pueden ver en la parte superior, ¿sí? Hay un aumento temprano de IgG4 y una disminución progresiva de la inmunoglobulina IgE. La IgG4 es un anticuerpo bloqueador de la IG. Entonces, de esta manera se va dando los estudios poco a poco, ¿sí?, de la respuesta a la inmunoterapia a través de la activación de los T reguladores. Entonces, si dijéramos cuál es el efecto de la inmunoterapia alergena específica en un paciente sensibilizado que va a recibir obviamente este tratamiento de vacunas, pues es disminución progresiva de los niveles de IgE sérica específica al alergeno, ¿sí?, anticuerpos IgG4 bloqueadores y una mejor actividad de las células reguladoras que tienden a normalizar la respuesta inmune. Esos tres elementos son los que tienen que ver con el efecto terapéutico de la vacuna de alergia. Pues el control ambiental, ¿no? Sabiendo a qué es alérgico, a través de pruebas cutáneas o de la determinación de IgE sérica en sangre, van a saber ustedes qué alergeno es el que está presente en el ambiente, y gracias a eso pues van a hacer un control ambiental para evitar este estímulo. Pueden ustedes ha pasado que el paciente resulta que es alérgico al perro y tiene dinero para comprarse el medicamento, se lo compra, ¿sí? Recibe vacuna contra este alergeno, perro, ¿sí? Se la pone, ¿sí? Pero resulta que el perro está tan traumatizado que pues no quiere dejarlo y sigue durmiéndose con su perrito todas las noches y casi come en el mismo plato. Pues obviamente sí, o sea, estamos fallando en el control ambiental y el tratamiento, la efectividad del tratamiento pues obviamente va a estar disminuida, no va a ser lo que nosotros esperamos. En cuanto a fármacos, es interesante que aquí ya empezamos a hablar de los medicamentos que se utilizan en la rinitis alérgica. Recordamos cómo se clasifica la rinitis alérgica de acuerdo a la iniciativa ARIA, que es rinitis alérgica y su impacto en el asma. Van a ver que decíamos que ¿sí?, menos de episodios en más de 4 semanas o menos de 4 semanas, y en cuanto a la severidad podría ser leve o moderada grave.
leve si no le afecta su vida diaria al paciente, y moderada grave cuando se afecta. Con un solo ítem de moderada grave que tenga presente es más que suficiente para meterlo en ese grupo. Y entonces las combinaciones podrían ser que tenga un paciente una forma leve intermitente, una moderada grave intermitente, o una leve persistente, o una moderada grave persistente. Aquí van a entrar, dependiendo de lo que les diga el paciente, en cuanto a la frecuencia de síntomas y la severidad de estos, ustedes van a encajonarlos o van a ubicarlos en estos grupos. Este diagnóstico que hagan en cuanto a la enfermedad, pues va a ser cambiante. Posiblemente si ustedes lo tienen, por ejemplo, en una moderada grave persistente, dan tratamiento, el paciente a lo mejor a los 2-3 meses que lo van a valorar, ya los síntomas ya no pertenecen a ese grupo, ¿sí? Ya se hicieron menos intensos, ¿sí? Aunque siguen siendo persistentes, pues a lo mejor ya está en leve persistente. Y así pueden ir escalonando, por eso se ve esta imagen arriba como de escalones, porque el manejo es dinámico y pueden ir cambiando. ¿Qué importancia tiene esto? La racionalidad en la prescripción de fármacos. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene una leve intermitente y le doy corticoide nasal, cromona nasal, un antileucotrieno oral, antihistamínico H1 no sedante sistémico y un descongestionante, pues sí lo voy a mejorar, pero a lo mejor no necesita todo eso. Seguramente nada más con el puro antileucotrieno y el antihistamínico es más que suficiente para controlarlo. Entonces siempre hay que estar ubicando al paciente en qué nivel tiene. A mayor problema del paciente, pues más medicamentos va a recibir. Entonces tenemos corticoides intranasales, o sea, aplicados, no inyectados, sino en spray. Y cromona local. ¿Cuáles son las cromonas? ¿Alguien sabe cuáles son las cromonas? Ese grupo de medicamentos. A ver, ¿quién dice yo? Acuérdense de sus clases de farma. A ver, César, ¿te acuerdas? César Aguilar. Sí, no, doctor, no recuerdo. Ok, cromona, es como por ejemplo el cromoglicato de sodio, ¿sí? Son medicamentos que estabilizan la membrana del mastocito y evitan que se desgranule. En la actualidad se utiliza muy poco, pero todas las guías aún las incluyen las cromonas, porque tienen un efecto, ya pueden ustedes ver, en las formas moderadas graves, leves persistentes y moderadas graves persistentes. Vean ustedes, por ejemplo, los antihistamínicos, básicamente los tenemos para todas las formas. Idealmente serían antihistamínicos H1, ¿sí? De segunda generación, que son los que no son sedantes. Pueden ser por vía oral o vía en spray local. Los antileucotrienos también se pueden utilizar en todas las formas. Y los descongestionantes que se dan en corto tiempo pueden ser orales o intranasales. ¿Cómo qué descongestionantes conocen? ¿Betsabe? Esos son como el Nafrin y los soluciones salinas, cosas así. Exactamente. No soluciones salinas, no. Son medicamentos vasoconstrictores, por eso se conocen como descongestionantes. Como la fenilefrina, como la oximetazolina, que se aplican en gotitas o en spray nasal, que hacen vasoconstriñir los vasos y permeabilizar la vía la nariz para que el paciente pueda respirar. Cuando el paciente viene muy inflamado, ¿sí? A veces administramos, por ejemplo, corticoides por vía nasal, pero el efecto del corticoide por vía nasal tarda, no va a mejorar el primero o segundo día. A veces al tercero o cuarto empieza ya el paciente a desinflamar. Pero el paciente ya quiere sentirse bien porque no puede respirar. Le pueden ustedes indicar un vasoconstrictor, por ejemplo el Afrin que dices,
ya claro. Pero aquí importante es esto, que los tratamientos con vasoconstrictores no deben de ir más de 10 días. Lo ideal es que nada más sean 5 días. ¿Por qué? Porque rebote. Y si el paciente se acostumbra al fármaco y a veces sin prescripción médica se lo está aplique, viene un efecto contrario. Entonces se empieza a congestionar y ya no mejora el paciente ni con eso. Hay que tener cuidado, pero también se puede utilizar en cualquier etapa. El control ambiental, obviamente en todas las situaciones, y la inmunoterapia en casos que se justifican en las formas graves, intermitentes y todas las persistentes. Entonces ya en base a esto ya pueden ustedes más o menos darse una idea de acuerdo a cómo llegue el paciente, cuáles son los fármacos que van a utilizar. Vamos a ver la siguiente. Entonces, hasta arriba de la tablita tenemos los corticosteroides que se aplican directamente en la nariz a través de spray. ¿Qué efectos tendrán sobre estornudo, rinorrea, obstrucción, prurito y síntomas oculares? A ver, Areli. ¿Sobre qué síntoma actuarán un poquito más los corticoides aplicados en la nariz? Areli Matus. Ahí tenemos estornudo, rinorrea, obstrucción, prurito y síntomas oculares. Pues podría ser en la congestión nasal. Exacto, muy bien, Areli. Principalmente la obstrucción nasal. Excelente. En el caso de los antihistamínicos orales, a ver, Ángel, ¿sobre qué síntomas actuarían un poquito más que en otros? Ángel Gabriel López. ¿Me escucha, doctor? Sí. Sobre el prurito. Prurito, muy bien. ¿Y qué otro? Sobre la rinorrea. Perfecto. Muy bien, Ángel. Los descongestivos intranasales o vasoconstrictores, ¿sobre qué actuarían? A ver, Daniela Yaresi. Perdón, doctor, no lo escuché bien. Ok, Daniela, mira, estamos viendo que estos medicamentos que están en tu pantalla del lado izquierdo, estos grupos de medicamentos, sí van a actuar sobre ciertos síntomas. En el caso de los medicamentos descongestivos intranasales, esos que se aplican en spray como la fenilprina, ¿sobre qué efecto tendrían sobre los síntomas que están ahí enumerados? Sobre la obstrucción nasal. Perfecto, claro que sí. Bien. Las cromonas intranasales como cromoglicato de sodio, Adrián, ¿en qué actuarían? Adrián. Sí, en los síntomas oculares, doctor. Ok, muy bien, porque hay una presentación para ojos, efectivamente. Y en los otros también, pero de una manera como muy leve. Ok. Anticolinérgicos, ¿sobre qué actuarían? A ver, vamos a ver. ¿Quién más me falta? O a ver, ¿quién dice yo? Los anticolinérgicos. A ver, alguien de la lista de abajo. Kenia de la Cruz. Aquí, doctor. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Dónde actuarían los anticolinérgicos? O sea, los Sería... medicamentos, la acetilcolina lo que provoca es rinorrea abundante. Entonces, por ejemplo, un anticolinérgico es el ipratropio, ¿sí? Que bloquea la acetilcolina. ¿Sobre qué actuaría más? En la rinorrea, entonces.
Perfecto, muy bien, sí, bien. Y los antileucotrinos que están hasta abajo, José Alonso, ¿sobre qué actuarían? Sí, doctor. Pues yo creo que en general en todos, porque inhiben la respuesta inmune como tal, y es la respuesta inmune que nos está generando todos estos síntomas. Pero hay un síntoma donde actúan un poquito mejor que con respecto a los otros. Sería la rinorrea. No, la obstrucción nasal, ¿sí? Vamos a ver la siguiente imagen y vamos a ver efectivamente, así con crucecitas, lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Vean ustedes, esteroides intranasales, pues prácticamente en todo, ¿sí? Pero la congestión, pues es importante su acción. Antihistamínicos orales, ¿sí? Prácticamente en todos, pero más en rinorrea. Descongestionantes intranasales, eso sí, como son vasoconstrictores, en la obstrucción, en la congestión nasal. Cromonas, vean que puede actuar en todos, pero de una manera como muy débil, ¿no? Anticolinérgicos, pues para la rinorrea. Y los antileucotrienos más sobre la congestión. Entonces, esto, y aquí dice la duración del efecto, ¿sí? Por ejemplo, los descongestionantes intranasales son de una acción terapéutica muy breve. Entonces, ahora ya hay cada 12 horas, entonces pueden utilizar esos de acción prolongada, pero habitualmente no duran más de 6 horas. Entonces, ya pueden darse una idea de que dependiendo de los síntomas que presente el paciente, qué tipo de fármacos van a ocupar ustedes. Entonces, si van a utilizar antihistamínicos H1, de preferencia que sean de segunda generación, que son los que no son sedantes. Si van a utilizar esteroides o corticosteroides, porque el paciente está demasiado inflamado, idealmente no los utilicen inyectados o tomados. Básicamente van a ser tópicos nasales a través de un spray. Los antileucotrienos útiles, recuerden que los antileucotrienos tenemos en la actualidad el Montelukast. Se administran una vez al día el Montelukast, 10 miligramos para los adultos, 5 miligramos al día para los niños de 6 a 12 años y 4 miligramos para niños menores de 6 años. No hay dosis ponderal, son dosis generales para esos grupos de edad. Descongestionantes, ya les digo. Doctor, Bien. la dosis que dijo en el adulto, ¿cuál es la recomendable de la 10 miligramos. Ah, gracias. Sí, 10 miligramos al día. 5 para los niños y 4 para los niños más pequeños, menores de 5 años hacia abajo. Descongestionantes y cromoglicato de sodio. Todos esos medicamentos van a usarlos. El cromoglicato se usa muy poco, pero bueno, está en las guías que ustedes revisen, ahí está siempre presente. Disculpe, doctor. Sí. Es que tengo una duda en la diapo anterior en cuanto, ya que los antileucotrienos y los esteroides se ocupan, y digamos la respuesta, o bueno, se va a ocupar cuando haya una obstrucción nasal, ¿cuál es el que utilizaríamos como primera línea? Digamos, ya si el paciente llega como muy congestionado y ya no puede, pues, respirar bien. Bueno, ya no, o sea, se le dificulta mucho. Ok. Ambos medicamentos se puede decir que se indican para el manejo del padecimiento para la inflamación a largo plazo. Se conocen como medicamentos controladores. O sea, estos medicamentos controlan la enfermedad, habitualmente se administran por 1, 2, 3, 4 meses, ¿sí? A diferencia de los otros medicamentos que no son controladores, no tienen un efecto antiinflamatorio, sino más bien es sintomático, es para quitar los síntomas. Y estos medicamentos habitualmente se administran por tiempos muy cortos, por ejemplo, los antihistamínicos, ¿verdad? Los vasoconstrictores, como ya vimos. Ahora, ya contestando a tu pregunta, ¿sí? Tú vas a evaluar
las condiciones del paciente y vas a decidir si va a mejorar más con un corticoide tópico nasal o con un antileucotrieno. Te voy a poner 2 ejemplos. El paciente llega con un cuadro de un mes de evolución con obstrucción nasal cotidiana, ¿sí? Que le impide conciliar el sueño 4 días a la semana. Aparte tiene prurito nasal. Tú, pues ya lo interrogaste, ya te diste cuenta que tiene un mes así, no se ha puesto ningún medicamento. Entonces, resulta que tú le preguntas al paciente o tú ya sabes de antemano, si el paciente tiene, por ejemplo, asma asociada a rinitis, ¿qué medicamento idealmente podrías utilizar? Y si, por ejemplo, el paciente asociado a su obstrucción ha referido que en el último mes, cuando corre, se ríe mucho, tose, y en las noches, asociado a la obstrucción, también tose. ¿Qué utilizarías? ¿El antileucotrieno o el corticoide tópico nasal? El corticosteroide tópico nasal. El corticoide tópico nasal le actuaría localmente y sí, efectivamente lo va a inflamar, pero al asma no le vas a hacer nada. Entonces, en esa circunstancia, tu primer manejo sería un antileucotrieno. ¿Sí? Tú vas a iniciar el tratamiento con antileucotrieno y vas a citar al paciente en 1 mes y medio y vas a ver si el paciente mejoró. Si el paciente sigue muy obstruido de la nariz, a lo mejor ya no tose, ya su actividad física es normal, ya no tiene ningún dato de asma, o sea, sí le ayudó el antileucotrieno. Pero la mucosa nasal sigue obstruida, más bien inflamada y la ventilación, la nariz está pues igualmente obstruida, ya vas a necesitar el corticoide tópico. Entonces, esa es la importancia de utilizar un fármaco u otro dependiendo de las condiciones clínicas del paciente. No es así como una receta de A más B igual a C, sino tú tienes esa opción de modificar los tratamientos dependiendo de la respuesta del paciente. Entonces, en este caso, pues estarías en la primera visita donde decidiste ponerle el antileucotrieno, pues estás dándole un medicamento controlador de la enfermedad, de la inflamación, que es el antileucotrieno. Y por otro lado, dentro de la receta, tendrías que darle antihistamínico para quitarle un poco el prurito nasal, ¿verdad? A lo mejor, como te llegó muy inflamado, pues tendrás que darle a lo mejor 5 días con un vasoconstrictor como fenilefrina para que te mejore un poquito la respiración, la obstrucción al inicio de tu tratamiento. Pero obviamente ese medicamento, como nada más alivian los síntomas, no se recomienda que se los indiques por mucho tiempo, nada más por tiempos cortos, excepto el antihistamínico. El antihistamínico, como vamos a ver más adelante, sí se puede administrar tanto por tiempos cortos como largos. En el caso de las alergias en especial, se recomienda que mínimo un tratamiento antihistamínico no sea menos de 2 semanas. Debe ser a partir de 2 semanas en adelante. Y vamos a ver ahorita por qué. ¿Sí queda contestada tu pregunta? Sí, muchísimas gracias, doctor. De nada, Tenia. Aquí tenemos antihistamínicos de primera generación, sedantes. Y pues obviamente el origen de cada grupo es diferente. Hay, por ejemplo, las alquilaminas. A partir de las alquilaminas se obtuvo la clofeniramina, esta es la estructura, ¿sí?, molecular del fármaco. Las etanolaminas, la difenhidramina, piperacina, ciclicina, ¿sí?, etilenodiaminas, tripelenamina, fenotiacinas, prometacina, piperidinas y proptadina. ¿Por qué tiene importancia saber cuáles son los grupos? Porque cada grupo tiene un plus, tiene otras funciones a nivel de terapéuticas. Por ejemplo, ciproptadina, que pertenece a las piperidinas, se ha visto que este grupo de piperidinas habitualmente, aparte de
de ser un antihistamínico actúan sobre la 5-hidroxitriptamina y tienen que ver mucho con el apetito. Es más, en el mercado tenemos, por ejemplo, la ciprolicina, que es precisamente ciproheptadina, pero no está en el PLM, ¿sí? En el diccionario de prescripción, como un antihistamínico, está como un estimulante del apetito. Entonces, habitualmente cuando se receta la ciprolicina, se receta para dárselo a los niños que comen poco, ¿sí? Pero no como antihistamínico. Pero si uno sabe que la ciproheptadina es un antihistamínico, entonces tú, en lugar de utilizarla como estimulante del apetito, ¿sí? Vas a utilizarlo como antihistamínico en algunos padecimientos, por ejemplo en urticaria, en donde ya le diste a lo mejor un ciclo de loratadina y no te mejora, pues puedes agregar ciproheptadina al tratamiento de la loratadina o cambiar la loratadina por ciproheptadina. Entonces, esa es la importancia de conocer precisamente estos medicamentos, qué otra función, estos antihistamínicos, qué otra función podrían tener. Por ejemplo, la prometacina a veces se ha utilizado para la náusea. Entonces, a veces el paciente, aparte del efecto antihistamínico, se puede administrar prometacina para inhibir el vómito. Entonces, la clofeniramina, por ejemplo, o la difenidramina, saben ustedes también que por el efecto sedante que tiene, a veces llega a utilizarse para los pacientes que tienen problemas para conciliar el sueño. Algunos tienen incluso un efecto anestésico, como la difenidramina, que a veces, junto con el hidróxido de aluminio, ¿sí?, se puede administrar en colutorios en la boca de los niños que tienen, por ejemplo, neutropenia y tienen úlceras recurrentes en la boca. Se administra precisamente esta difenidramina en colutorio para anestesiar un poquito la mucosa oral y que los niños no sufran tanto. Entonces vean cómo estos de primera generación tienen esos efectos adicionales, lo que habitualmente los de segunda generación que ya no tienen estos efectos. Entonces vean acá, tenemos una cronología de cómo se fueron descubriendo los diferentes fármacos. Y vean, tenemos unos tan viejitos como la hidroxicina, que desde los años 40 se descubrieron del siglo pasado. Todavía a la fecha se receta mucho la hidroxicina. ¿Alguien conoce cuál es la presentación de la hidroxicina? La usan mucho los médicos dermatólogos. A ver, ¿quién dice yo? ¿Puede repetir la pregunta, doctor, por favor? Sí, saben del uso de la hidroxicina. ¿Cuál es el nombre comercial? A ver, Melissa. Acabo de buscar y me salió como Atarax, doctor. Exacto. Entonces, le ganaste a Melissa. El Atarax, fíjese, se utiliza mucho, por ejemplo, en los problemas de piel, de dermatitis atópica, prurito persistente, en donde fallan mucho los antihistamínicos de segunda generación. Entonces tienes que utilizar uno de primera generación que tenga el plus de ser sedante. ¿Con qué fin? Para que el paciente en la noche, ¿sí?, no se rasque tanto. Recuerden que en el día un paciente que tiene prurito, por la misma actividad física, por las distracciones que tiene, no se rasca tanto como en las noches, pero en las noches, estando en calma en su cama, sin estímulos, pues obviamente siente que le da más comezón en la noche y se rasca. A veces dormido se está rascando. Entonces hay que sedarlos un poquito. Entonces hay que buscar un antihistamínico que tenga ese plus, que es el de sedación, y entonces tomamos la hidroxicina, el Atarax. Incluso nosotros, cuando éramos residentes de alergología y teníamos que recetar el Atarax, le decíamos, nosotros nos comentábamos así en plan de broma, ¿qué le vas a recetar?
Atontarax. Entonces decíamos, Atontarax, por lo mismo, ¿no? Porque pobres niños, o sea, sí les quitabas mucho el prurito y eso, pero andaban como zombies, ¿verdad? Por lo mismo de que sí los sedabas bastante. Entonces puedes ver aquí como todos estos fármacos, aquí pueden ver ustedes que la terfenadina y astemisol tienen una cruz, están tachados, porque fueron retirados de la terapéutica del tratamiento. FDA en Estados Unidos lo retiró porque causaban trastornos a nivel de la conducción. Entonces, prolongación de QT y arritmias ventriculares, entonces se retiraron. Pero vean cómo fueron poco a poco descubriéndose. Todos tienen un efecto antihistamínico, los primeros tienen un efecto anticolinérgico y sedante. Vamos a ver otra imagen donde dice aquí los de segunda generación, ¿sí? Entonces, tenemos los de segunda generación, ¿sí? La terfenadina que ya fue retirado, ¿sí? Tenemos la fexofenadina, que es un metabolito activo de la terfenadina, pero que ya no tiene el efecto de toxicidad cardíaca. Es el famoso Alegra, seguramente ustedes lo han visto, el Alegra. Es un medicamento que se utiliza bastante, incluso hasta a partir de niños muy pequeñitos de 6 meses puede ser utilizado la fexofenadina, ¿sí? Habitualmente los antihistamínicos H1 de segunda generación, este, ya las desloratadina, la levocetericina, pues habitualmente ya no requieren conjugación a nivel de los citocromos, a nivel del hígado, y por lo tanto, pues tienen un metabolismo mucho más rápido, menos con que no interactúan tanto con otros fármacos que pudieran necesitar para poder ser eliminado la conjugación en el hígado. ¿Sí? Por ejemplo, los que utilizan mucho ketoconazol, aquí hay un problema, se fue la imagen. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, estamos viendo la diapositiva. Sí, lo que está Sí, Todavía doctor. vemos las diapositivas. Y yo no la veo. ¿Qué haremos? Sí, a mí igual me sale como si estuviera cargando. ¿Verdad que sí? ¿Quién está viendo? Yo sí la puedo Yo ver. puedo ver, Yo doctor. sí, Pero tendría que ser Sería la la primera que atrás. dice a lo anti-H1 mejor de sí vuelve a segunda generación. compartir. Sí. Antes de mandar. A ver. A ver, voy a regresarme a ver si se descarga. No, se quedó. Está cargando mi imagen y no la veo. Doctor, ¿y por qué no la presenta como ventana? Como ventana. ¿Se puede ver? Chance Sí, si hay se una sale. pestaña en la parte superior que dice presentación con diapositivas y ahí escoge usted y le da clic a no sé qué, no recuerdo qué opción. Eh, era presentación, bueno, aparece presentación con dispositivos, una flechita hacia abajo, da clic usted, le aparece un cuadro de texto y después ahí le da la opción de presentar por medio de ventana. A ver, entonces sí puedo hacerlo. ¿Sí? Tal vez si se sale y vuelve a entrar, doctor. Sí, voy a salir, sí.
Doctor, ¿y si mejor solo nos salimos y volvemos a entrar? Bueno, o sea, que se reinicie la sesión. Yo ya lo estoy viendo, no sé ustedes si lo están viendo, Sí, doctor, ya. Sí, ya están cargando. Sí, se ve. ¿verdad? Sí, Doc. Ok, nada más déjame llegar a la diapositiva en la que estaba. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta presentación, esta plática, pues ya la tienen ustedes ahí en la plataforma. La histamínicos también se va a quedar ahí para que la revisen, pero no le haga mucho caso a las presentaciones, ¿eh? De hecho, váyanse al libro de referencia, el de asma y alergia, y repasen pues cada clase en su libro, complemente la información, independientemente de que si tienen interés en saber más, pues hay muchos artículos que pueden ustedes consultar precisamente para poder complementar la información. De hecho, la tarea que les voy a dejar va a ser en esta ocasión, me van a buscar un artículo y me van a hacer pues prácticamente una ficha bibliográfica, un pequeño resumen ahí con los datos del artículo, ¿sí? Los autores, la revista de la que tomaron, las páginas donde está el artículo que están ustedes presentando, y un pequeño abstract o resumen, tomando lo más importante del artículo, ¿sí? Para que obviamente no copien propiamente el abstract que trae el artículo, sino ustedes lean el artículo y ponen de acuerdo a su opinión, qué es lo más relevante que pueden sacarle de provecho a ese artículo que van a revisar. A manera de comentario, pero poniendo obviamente los elementos que ustedes destacan el artículo y haciendo el comentario con respecto a lo que ustedes leyeron. Obviamente, yo me voy a dar cuenta cuando revise sus publicaciones si se los pasaron entre uno y otro o cada quien hizo una evaluación muy particular del artículo. Entonces, ahorita les digo al terminar la clase, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Bueno, entonces les digo acá, pues tenemos el astemisor que también fue descontinuado, ¿sí? Y en la pantalla voy a hacerlo grande para que podamos ver bien las imágenes. Cuando llega un paciente con una rinitis, pues pues puede referirles que tiene congestión nasal, rinorrea, ¿sí? Tornudos, prurito. Y bueno, puede ser que sea rinitis alérgica, pero puede ser un montón de cosas las que puedan tener el paciente. Entonces, este es como un flujograma para que ustedes puedan ir orientando su diagnóstico y el tratamiento que pueda recibir el paciente. Si, por ejemplo, el paciente, ¿sí? Resulta que ha estado utilizando muchos corticoides de depósito, descongestionantes y todo eso, ¿sí? Pues a lo mejor el paciente pudiera tener una rinitis medicamentosa y no necesariamente un problema de otro origen. Entonces siempre hay que descartar que no se abuse de los fármacos. Si el paciente, por ejemplo, en su extremo izquierdo tiene pues moco verde y rinorrea unilateral, dolor frontal, ¿sí? Pues a lo mejor ha tenido a lo mejor fiebre.
pues tiene a lo mejor una infección, una sinusitis, pero si esto se hace crónico y es recurrente, hay que descartar que no pueda tener algún defecto o anatómico o alguna inmunodeficiencia que esté provocando que este paciente se esté infectando. Pero si el paciente que llega con esos datos llega con una celulitis orbitaria, esa es una situación crítica de urgencias donde tiene que ser tratado, hospitalizado el paciente y tratado precisamente para evitar complicaciones. A veces se puede ir la celulitis a sistema nervioso central y provocar una encefalitis o una meningoencefalitis. Ahora, si el paciente llega con esos síntomas, pero bueno, refiere que hay sangrados frecuentes, la nariz está toda mal formada, desviación septal, etcétera, o sea, a lo mejor es un problema anatómico y que tiene que ser visto por el otorrino, o le encontraron ustedes a la exploración una neoformación ahí como si fuera de consistencia gelatinosa, translúcida. Ustedes le aplican un vasoconstrictor y no se hace pequeño, entonces no es un cornete, puede ser un tumor o un pólipo, también tiene que referirlo al otorrino. Ahora, si el paciente llega con los típicos síntomas de rinitis alérgica y está asociado también a asma o conjuntivitis, pues a lo mejor es un problema de tipo alérgico. Obviamente tendrán que hacer ustedes el abordaje y identificar si el paciente está sensibilizado a algún alergeno. Si está sensibilizado, junto con los síntomas característicos, pues ya pueden hacer diagnóstico de rinitis alérgica y ya saben ustedes básicamente que pueden clasificarla de acuerdo a área en intermitente y persistente y puede ser leve o moderada severa. Si no les mejora el paciente de acuerdo a al tratamiento, pues hay que ver si no hay algún otro problema asociado a la rinitis alérgica que haga que no esté mejorando el paciente. Si el paciente tiene problemas de apneas, de problemas para dormir en la noche, ¿sí? A lo mejor puede ser algún otro problema que no sea primario para la nariz, ¿sí? ¿Qué tal si el paciente tiene, por ejemplo, una rinitis no alérgica o una vasomotora o una rinitis hormonal o una inducida por drogas o una eosinofílica no alérgica, ¿sí? Son problemas también que pueden dar rinitis crónica, pero que no tienen que ver obviamente con una respuesta mediada por IgE. Entonces vean que pueden ser muchos los factores que pudieran estar presentes en un paciente al que abordamos inicialmente. Claro, conforme vamos haciendo todo el protocolo diagnóstico, pues vamos teniendo una idea de cuál es el problema. Entonces, pues vamos a tratar en el caso de la rinitis alérgica la rinorrea, vamos a checar que no tenga problemas de los ojos, una conjuntivitis alérgica asociada a la rinitis, que a veces hasta llega a ser hasta el 60% de los casos, o que el paciente pudiera tener asma asociada también, o a veces el paciente puede tener también urticaria. Entonces, hay antihistamínicos que pueden utilizarse para todos estos síntomas, ¿sí? Al mismo tiempo, y que dependerá obviamente de las características del paciente para que lo escojan uno de primera o segunda generación. Aquí tenemos algunos ejemplos de antihistamínicos. En el 2015 en la Alergia de México se publicó esta tablita que sigue vigente. Todos los que están aquí registrados con su nombre genérico y luego el nombre comercial, como bilastina, que es el Blaxitec, ¿sí? Aquí viene la presentación, vienen tabletas de 20 miligramos y es un medicamento que solo se administra a niños mayores de 12 años y adultos, una tableta diaria. No hay presentación para niños más pequeños. La cetiricina, que es bastante viejita y pueden encontrarlo como Birlis o Sirtec como nombres de laboratorios, creo que es han cambiado ya Birlis, creo que es Glaxo. Vienen tabletas de 10 miligramos
viene en solución infantil de 5 miligramos en 5 mililitros y viene también en solución pediátrica 10 miligramos en 1 mililitro. Cuidado con esta presentación. Vean ustedes, la solución pediátrica viene en un frasquito gotero. Saben que 20 gotas equivalen a 1 mililitro. No es lo mismo darle 1 mililitro de solución infantil, que viene en 5 miligramos en 5 mililitros. Si usted le dan 1 mililitro de solución infantil, le van a estar dando tan solo un miligramo, ¿sí? Pero si ustedes le van a dar ese mililitro de la solución pediátrica, le van a estar dando 10 miligramos, o sea, 10 veces más la dosis que pudieran darle si utilizan solución infantil. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vengan esas presentaciones de gotitas, porque viene muy concentrada. Vean, la solución pediátrica tiene 10 miligramos en 1 mililitro, casi es como una tableta en 1 mililitro, porque las tabletas vienen de 10. Entonces siempre hay que checar muy bien eso. Deben pues revisar bien el fármaco, las presentaciones, ¿sí? Hacer el llenado de la receta como debe de ser, indicando obviamente la presentación, así, con detalle, la concentración que trae la presentación, el número de piezas que tiene que surtir el paciente y ya el detalle de cómo se debe de administrar para evitar problemas. Aquí pueden ver que esta sí tiene dosis ponderal. Vean ustedes, la dosis ponderal en niños es de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo por día. Entonces, si es un niño que pesa 10 kilos, ¿cuánto le darían de solución infantil? Pregunta. Es un niño que tiene 10 kilos, tiene una rinitis alérgica, ¿sí? Entonces, el niño tiene 1 año con 6 meses y pesa 10 kilos y tiene una rinitis alérgica. Y ya escogieron que le van a dar cetiricina. ¿Qué utilizarían? ¿La solución infantil o la solución pediátrica? A ver, si utilizan solución infantil, ¿cómo le indicarían al paciente el Birlix en solución infantil? Pesa 10 kilos y la dosis es de 0.2 miligramos por kilo por día, en una sola toma. ¿Cómo diría su receta? Serían 20 mililitros. 20 no. Estás bien, pero quítale el 0. Sí, 2. 2, perdón. 2 mililitros, ¿verdad? ¿Por qué 0.2 por kilo por día? Entonces, el niño pesa, ¿cuánto? 10 kilos, ¿no? Entonces, 0.2 por 5, apenas estarías llegándole a un mililitro, ¿verdad? Pero sí, pero como pesa 10 kilos, sería 0.2 por 10, serían 2 mililitros. Entonces, ¿cómo diría tu receta? Birlix, solución infantil, 5 miligramos en 5 mililitros. Frasco con 60 mililitros. Abajo le diría, administrar 2 mililitros vía oral cada 24 horas por 14 días. En el caso de que fuera solución pediátrica, ¿cómo diría su receta? Igual, Birlix, solución pediátrica, de 10 miligramos por mililitro, un frasco gotero. Y abajo, ¿qué le pondrían? Administrar, ¿cuánto? Medio mililitro, ¿no? O no menos. A ver, si tenemos 10 miligramos por mililitro, ¿sí? O sea, 10 miligramos en 20 gotas. 5 miligramos en 10 gotas, ¿sí? 2.5 miligramos en 5 gotas. 2 miligramos en 4 gotas. El niño
de acuerdo a la dosis de 0.2 por 10, necesita 2 miligramos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le pondrías? 4 gotas. Serían 4 gotas. Exactamente. Administrar 4 gotas cada 24 horas por 14 días. ¿Sí? Son reglas de 3. Entonces, es importante, cuando hay dosis ponderales, pues hay que hacer la conversión. Habitualmente la dosis ponderal es para niños. En adultos, pues ya pueden ustedes observar, por ejemplo, desde la loratadina vienen 5 miligramos y adultos y niños mayores, pues les da 5 miligramos al día, o sea, es una tableta, ¿sí? Pero si vas a utilizar jarabe o solución, esta sí viene de 2.5 en 5. Aquí vienen, obviamente, las cantidades que vas a administrar. No viene dosis ponderal, entonces sabes que le vas a dar 2.5 mililitros al día, ¿sí? A niños de 12 años o mayores, de 6 a 7 años, 5 mililitros. Sí, perdón, el otro era 7.5. No, perdón, 12 meses a 5 años, o sea, niños pequeñitos, 12 meses a 5 años, 1.25 miligramos, que equivale a 2.5 mililitros de la solución. De 6 a 11 años, 2.5 miligramos, que equivale a 5 mililitros, ¿sí?, de la solución. Entonces, así administrarías esa solución, porque, bueno, los niños pequeñitos, muy pequeñitos, no saben deglutir las tabletas. Entonces, luego tenemos Evastina, que es el Evastel. Interesante el Evastel, vean que vienen comprimidos, pero también vienen obleas. Es el único antihistamínico que viene en obleas. Entonces, súper bien, súper fácil. El paciente, donde esté, saca su oblea, se la coloca en la boca, se disuelve con la saliva, pero de una manera muy rápida, y ya está el efecto terapéutico luego. ¿Sí? Tenemos fexofenadina, mequitacina, levocetiricina, loratadina, estemisol. Todos estos antihistamínicos, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12 antihistamínicos son los que más se recetan. Otros medicamentos que ya vimos que los corticoides como que son la pieza fundamental para el tratamiento. Los corticoides, pues ya saben que se utilizan de manera tópica en spray. Entonces tienen funciones para las formas intermitentes como persistentes y las formas alérgicas como no alérgicas, ¿sí? Siempre y cuando no haya inflamación, mejoran por lo tanto la obstrucción nasal. ¿O cómo actúan los corticoides? Hay receptores para corticoides en el citosol de las células. Moléculas de glucocorticoides se unen a sus receptores y a nivel de la transcripción bloquean la producción de mediadores de la inflamación, ¿sí?, a través de la activación de la lipocortina, y de esta manera el paciente pues empieza a desinflamar. Aquí tenemos el famoso ciclopentano peridrofenantreno, ¿sí?, que es común para todas las hormonas, y tenemos aquí algunos cambios en que la propiedad al corticoide de potencia con respecto a la cortisona, que es 1, entonces hay corticoides mucho más potentes, por ejemplo la dexametasona, hay otros de mediana potencia, ¿sí?, como por ejemplo, tenemos la triamcinolona, también es de mediana potencia, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la budesonida, y tenemos unos de muy baja potencia como la flunisolida, o tenemos la mometasona. Entonces, dependiendo de la estructura, vamos a saber, obviamente, la potencia del corticoide. Es importante porque algunos tienen una mayor biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Tú los aplicas en la mucosa nasal, pero a mayor biodisponibilidad quiere decir que se absorben más a través de la mucosa, pasan al torrente sanguíneo y pueden causar efectos secundarios. Ya saben ustedes que cuando se abusa de los corticoides, el paciente pues, puede tener una inhibición del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que le puede provocar un síndrome de Cushing, puede haber
mineralización de los huesos, puede haber hirsutismo, o sea, puede haber muchas cosas secundarias al abuso de los corticoides. Entonces, hay que saber qué corticoides es el que vamos a administrar. Recuerden que el corticoide, como se administra por vía nasal, una parte importante puede ser deglutida, se puede ir al intestino, y ya deglutido, pues obviamente va a tener que ser eliminado a través de la vía digestiva. Un pequeño porcentaje queda en nariz, ¿sí? Y obviamente la absorción pues es muy variable dependiendo de la biodisponibilidad de cada corticoide. Entonces es importante conocer este detalle. Vean acá, hablando de la biodisponibilidad, de la absorción que pueda tener el paciente después de aplicar el corticoide por vía nasal en spray, como la dexametasona se absorbe bastante. Luego le sigue la beclo, luego la triancinolona, luego budesonida, y las que menos se absorben es la fluticasona, en sus dos presentaciones, propionato o furoato. Después le sigue la ciclesonida y finalmente la mometasona. Entonces, ¿cuál sería como el corticoide ideal para niños pequeños que requieran, obviamente, para su rinitis alérgica? Pues un medicamento que no se absorba mucho, que tenga una baja biodisponibilidad. Entonces podríamos utilizar la mometasona y la fluticasona con cierta seguridad en este tipo de pacientes. ¿Qué otros medicamentos? Bueno, los corticoides ya saben que actúan básicamente sobre la inflamación, ¿sí? Inhiben la activación celular de las células, de los eosinófilos, la fuga de capilares y el edema. Y actúan prácticamente en todos los síntomas, pero más sobre la obstrucción. A veces cuando se abusa de ellos puede causar epistaxis, o sea, sangrado de la mucosa nasal, puede lesionar el septum, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con las secuelas que puedan presentar si se abusa de ellos. Ya vimos que el efecto no tan importante del corticoide sobre todos los síntomas, a diferencia de los demás fármacos. Importante es la técnica, no administrar los sprays nasales con el paciente acostado, o sea, en decúbito supino, porque pues van a favorecer que más se degluta que una buena impregnación de la mucosa nasal. Ahora, la punta del atomizador tiene que ir dirigido hacia afuera, con dirección hacia la oreja, para que se irrigue toda la parte externa de las cavidades nasales que corresponde a la parte más vascularizada, donde tenemos los cornetes, ¿sí? Entonces, el spray tiene que estar siempre a la mano del paciente, por eso se pone cerca del cepillo dental, en referencia a que pues debe de estar en un lugar donde ustedes sepan que siempre está ahí y no se les olvide aplicárselo, porque si lo dejan por cualquier lugar, pues hay falla en cumplimiento. Todos vienen en suspensión, entonces hay que agitar bien la botellita para homogenizar la mezcla. Hay que inclinar un poquito la cabeza, ¿sí? La técnica de mano cruzada es que con la mano derecha ustedes hagan la atomización sobre fosa izquierda, ¿sí? Y la mano izquierda sobre fosa derecha, para que no se les pase que tiene que irse dirigido hacia la parte externa de cada fosa nasal, ¿sí? Ya que se hace la atomización, hay que tratar de detener un poquito el spray nasal, ¿sí? No aspirarlo, porque si no lo van a deglutir, sino tratar de que quede un poquito el spray ahí, el líquido que atomizaron en la mucosa nasal para que actúe. Sí, no sonarse de inmediato la nariz, sino el escurrimiento, limpiárselo con cuidado. Ya después de que hicieron todo este proceso en ambas fosas, lavarse la boca muy bien, ¿sí? Y de esta manera puedan tener un mejor efecto terapéutico si lo hacen con la técnica correcta. Antileucotrienos actúan mucho menos en la rinorrea, estornudos y prurito que los antihistamínicos H1. Sin embargo, ¿sí? Estaba leyendo en el libro que usted subió que decía que se podían utilizar corticoides sistémicos en casos excepcionales, pero por ejemplo, ¿cuándo podría ser o cuál sería como un caso excepcional donde se utilizarían corticoides? Sí, claro. Sistémico. Sí,
Habitualmente los casos excepcionales son cuando el paciente presenta una agudización que requiere un tratamiento de rescate con corticoides por vía sistémica, que habitualmente se dan por vía oral. Por decir, el paciente, si llega con una agudización muy intensa de rinitis alérgica, la agudización se acompaña, por ejemplo, de síntomas inflamatorios a nivel bronquial, o sea, que tenga congestión de la nariz, pero que también tenga tos persistente y sibilancias. Difícilmente ustedes pueden revertir esto nada más con el solo hecho de darles salbutamol y aplicarle un esteroide nasal y un vasoconstrictor, sino requerirán, para sacarlo de esa fase tardía de la inflamación, un corticoide por vía sistémica. Entonces, ante esas circunstancias, lo ideal sería administrarle un ciclo corto de corticoide por vía oral, que puede ser de 5 días, de prednisolona, que es el Fisopred para niños, o de prednisona para adultos. Y con eso mejoran de manera importante la inflamación. Obviamente rescatan de esa agudización al paciente, pero si ustedes ven, por ejemplo, que ya el paciente ya salió de ese cuadro tan severo de inflamatorio súbito, pero la nariz, aunque ya está menos obstruida, aún todavía requiere el manejo de corticoide, pues no le van a dejar el corticoide sistémico por 2 o 3 meses, ¿verdad? Sino van a cambiarlo precisamente por la biodisponibilidad a un corticoide por vía nasal. Y sí lo pueden dejar 2 o 3 meses para que desinflame. Entonces depende mucho de las circunstancias especiales que presente el paciente para poder dar tratamientos sistémicos, pero habitualmente son por rescate, ¿sí? No son tratamientos convencionales que tú a un paciente que está inflamado de la nariz, pues antes de probar el corticoide tópico nasal ya les estés dando corticoides por vía sistémica, a lo mejor en dosis diarias o en días alternos, ¿sí? Pues depende mucho de eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda contestada? Sí, muchas gracias, doctor. Sí. Bueno, lo de los antileucotrienos, ¿sí? O sea, también los vas a utilizar como medicamentos controladores, son mucho menos potentes que los esteroides. Entonces, a lo mejor el paciente llega obstruido de la nariz ya de mucho tiempo, ¿sí? Pero llega, por ejemplo, con síntomas de asma, empezó a tener ya tos, a lo mejor 2 días a la semana, nocturna, no tolera el ejercicio, y entonces estás en el dilema si le das un corticoide nasal únicamente o si le das un antileucotrieno, ¿sí? Ves si mejora del problema del asma y de la obstrucción nasal solamente con el antileucotrieno. A lo mejor lo citas en un mes y medio, ves que ya el paciente está mejor. Bueno, lo vas a citar pues, pero vas a estar al tanto. Él te va a estar reportando cada semana cómo va. Si el paciente tú ves que no mejora con el tratamiento del antileucotrieno, pues a lo mejor aparte del antileucotrieno tienes que agregar el corticoide nasal tópico para que mejore la obstrucción. Porque el efecto antileucotrieno mejora la obstrucción, pero es menos potente que el esteroide nasal. Entonces depende de las circunstancias del paciente para utilizar uno u otro. Pues los vasoconstrictores, ya saben, ¿no? Para el bloqueo nasal y su mejoría en los primeros días de tratamiento, pero no debe de pasar el tratamiento más de 7 días porque si no puede haber rebote. Fenilefrina, oximetazolina, incluso la fenilefrina en la actualidad se le agrega a los antihistamínicos por vía oral. Todo el claritine D, clertamine D, Sensibit D tienen fenilefrina. La fenilefrina la agregaron cuando retiraron del mercado la pseudoefedrina, que era mucho mejor. Pero esta sal, este fármaco, se utilizaba mucho para fines ilícitos,
para confeccionar drogas y todo eso. Entonces decidieron ya no utilizarla en los fármacos de uso médico, precisamente para que por ser un fármaco ilícito se utilice para otras cosas. Cromolicato de nasal, ya saben ustedes, es estabilizador de la membrana, previene la liberación de histamina, pero su acción es muy lenta. Puede administrarse por varias semanas, a veces un poco engorrosa, porque se tienen que estar administrando el spray nasal cada 6 horas. Entonces, en la actualidad, solamente en algunos casos pudiera ser útil, pero se utiliza muy poco, pero todavía está dentro de las guías, como la guía esta de área. Entonces, finalmente el tratamiento dependerá obviamente, ¿sí?, de la eficacia del fármaco, del riesgo que pudiera tener en cuanto a las comorbilidades y al tipo de paciente al cual estamos tratando, incluso la preferencia que puede tener el paciente, ¿sí?, para un tratamiento y otro, y el costo obviamente. Habrá medicamentos que no pueda pagar el paciente, entonces deberá de haber alternativas del fármaco que pueda cumplir un efecto pues parecido, ¿no? La relación médico-paciente es fundamental, como decía aquí en la parte, porque es una piedra fundamental precisamente para que se cumplan todas las metas. Recordar que la rinitis tiene muchas comorbilidades, entonces si llega un paciente con rinitis alérgica, tiene que investigar si no viene afectado de los oídos, de los ojos, si no tiene trastornos anatómicos, si no tiene sinusitis, si no tiene dermatitis atópica, y muy comúnmente puede asociarse a asma. Bueno, con estas caniquitas terminamos la clase. Vamos a ver, son las... ¿Qué hora tienen? ¿Como cuarto para las 8? Sí, ¿verdad? 7:43. Cuarto para las 8. Nos vemos 7:43. Nos vemos al 5 para las 8 para ver el tema de antihistamínicos. Estaremos terminando la clase de hoy a las 8:15, 8:20 por más tardar. Entonces nos vemos 5 para las 8. Hay que descansar un poco. Sí, doctor, está bien. Gracias, doctor. De acuerdo, doctor.